Hola, ¿qué tal? Guille Rodríguez. Espero que te encuentres bien. Bueno, recordar lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones. En la unidad 1 vimos el cambio que representó el arribo de los Borbones, las reformas borbónicas, la guerra de los 7 años, la toma de La Habana, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la independencia o la Revolución Haitiana, la expulsión propia de los jesuitas en el bueno, obviamente como parte del proceso, la aparición de Napoleón Bonaparte, el bloqueo continental, bueno, obviamente la batalla de Trafalgar, el bloqueo continental, el traslado de los Braganza a Brasil, la abdicación de Carlos IV y el ascenso de Fernando VII, la detención de padre e hijo, Carlos IV y Fernando VII, por parte de Napoleón, y la designación de José Bonaparte, la crisis del pacto social, el proceso de independencia que inicia en 1808 y que concluye en 1821. Hablamos de los principios de la política exterior. Ya la sesión pasada iniciamos con la segunda unidad, en donde se abordó lo que fue el primer imperio mexicano. Ahora bien, ¿qué pasa después de la caída de Agustín Iturbide? Para empezar, el territorio. Centroamérica, que se había sumado al plan de Iguala, o al plan de las tres garantías, ahora se separa, a excepción de Chiapas. ¿Ok? A excepción de Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica buscarán crear su propia confederación centroamericana. Y ya es otra boleta, otra historia. ¿Qué pasa con Chiapas? Chiapas formará parte del territorio mexicano. Ya primero parte del imperio mexicano y después de la República Mexicana. Ahora bien, esto es importante porque en parte de política exterior, uno de los grandes problemas que va a tener México con Guatemala tienen que ver con la región de Chiapas y el Soconusco. ¿Ok? Bueno, ahora bien, ¿qué pasa entre 1823 y 1824? Yo les dije, ya no está Agustín Iturbide y se nombra un triunvirato, es decir, un gobierno de 3 personas con 2 suplentes. Estos 3 personajes que son nombrados para desempeñar la labor de poder ejecutivo son Pedro Celestino Negrete, que él era un realista, Guadalupe Victoria, cuyo verdadero nombre era Miguel Fernández Félix. Algunos dicen que se puso Guadalupe por la Virgen y Victoria por lo que se anhelaba durante el proceso de independencia, que era insurgente. Y el tercer personaje era Nicolás Bravo, también un insurgente. Durante su gestión o durante su momento como responsables del Poder Ejecutivo, el Congreso se ha reunido después de tantas trabas y finalmente ha elaborado la Constitución de 1824, la cual contempla que México es una república federal conformada por 19 estados, 4 territorios y por un distrito federal. ¿Cuál? La Ciudad de México, la sede de los poderes federales, por eso Distrito Federal. Al Estado de México, que era una intendencia, le quitaron su ciudad, que era la Ciudad de México, la convirtieron en Distrito Federal, la sede de los poderes, y entonces esto obligó a que el Estado de México buscara diferentes sitios hasta que finalmente Toluca se va a convertir en su capital. ¿Ok? Bueno, ahora bien, se contemplaban mandatos de 4 años. El Poder Ejecutivo estaba conformado por un presidente y un vicepresidente. El Poder Ejecutivo se encontraba sometido, digamos, por debajo del Poder Legislativo. Esto es importante. El Poder Legislativo tenía cierta supremacía sobre los otros poderes. Esto fue cambiando y ya de manera puntual en la Constitución de 1917. Pero originalmente el Congreso era el fuerte de los 3 poderes. Bueno, también se contemplaba la religión católica como un elemento de unidad. Y esto va a ser también fundamental, porque esto puede provocar, y vamos a entender más adelante, un conflicto con los extranjeros. ¿Ok? Hay una obra muy buena que es de Moisés González Navarro, que se llama Los mexicanos en el extranjero y los extranjeros en México, que son 3 tomos, editado por el Colegio de México. Me parece que fue en la década de los 90 que se publicó. Ustedes dirán, ya pasó un rato, sí, pero ese esfuerzo no creo que se vuelva a repetir tan fácil, así que se los recomiendo. Pero bueno, entonces yo hablaba de la división de poderes, en fin, las elecciones, que por cierto las elecciones eran indirectas. No es como hoy en día donde tú votas por el candidato. No, aquí la gente votaba por un congreso estatal y las legislaturas estatales emitían un voto a favor de uno o de otro de los candidatos. ¿Ok?
En ese tenor, ya con la Constitución proclamada, se convocan a elecciones y en estas elecciones participan Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. El problema que va a tener la Constitución del 24 es que muchos hablan de que México le copia tanto a los Estados Unidos hasta en eso, y es mentira. O sea, sí toman de referencia lo que sucedía en Estados Unidos, pero también hay que entender a estos políticos mexicanos que querían hacer bien las cosas. Y estaban tan empecinados en hacer bien las cosas que no se daban cuenta que terminaban arruinándolas. Querían, digamos, hacerlo tan perfecto, tan bien hecho, como si no contemplaran el factor humano o factor mexicano, ¿no?, en las cosas. Pero bueno. Y el problema es que en la Constitución decían que el presidente era el ganador y el derrotado se convertía en vicepresidente. Como para hacer un contrapeso, el vicepresidente al presidente. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente y el vicepresidente son del mismo partido. Aquí no. Bueno, en fin. Bueno. Se dan las elecciones y gana Guadalupe Victoria para el periodo 1824-1828. Bueno, resulta que al principio el gobierno de Guadalupe Victoria trató de ser un gobierno incluyente, un gobierno donde estuvieran todas las fuerzas políticas representadas. Pero el problema de Guadalupe Victoria lo van a representar, no existen partidos políticos, pero lo van a representar las logias masónicas que funcionaron a razón casi de lo mismo, pero como facciones políticas. El rito yorquino y el rito escocés. Si bien la logia masónica o la masonería surge a finales del siglo XVIII en Inglaterra y en un primer momento no estaba distanciada de la iglesia y que toma buena parte de su funcionamiento de la masonería, del gremio de los maestros constructores de la Edad Media, el rito yorquino como el rito escocés tienen sus orígenes en México de la siguiente forma. El rito escocés arribó a este territorio en 1812 aproximadamente, con algunas tropas que llegaron de España. El rito escocés estaba a favor de lo hispánico y obviamente tenía como uno de sus máximos dirigentes el rito escocés a Nicolás Bravo. Caso contrario era el rito yorquino, el rito que fue incorporado por Poinsett, el representante diplomático que Estados Unidos había mandado a México y que obviamente no era hispánico, ¿no? Estaba, digamos, distanciado de España y que tenía como uno de sus máximos representantes a Vicente Guerrero. En ese sentido, quiero hacer un paréntesis. Vicente Guerrero, como afro, y lo veremos más adelante, nada más menciono, cuando luchaba contra los insurgentes era el general Vicente Guerrero. En este momento era el negro Guerrero. Así las cosas. Que no hay racismo en México, por favor. En fin. Entonces era una de descalificaciones, ataques entre el rito yorquino y el escocés. El rito escocés le exigía a Guadalupe Victoria que expulsara a Poinsett. El rito yorquino pedía pues no expulsar a Poinsett y en fin. También los escoceses le exigían al presidente pues que declarara ilegales o prohibiera las logias masónicas para que con ello pues digamos se evitaran más problemas. Independientemente, durante la gestión de Guadalupe Victoria hay dos acontecimientos que son fundamentales. El primero de ellos es que Guadalupe Victoria va a conseguir la fortaleza de San Juan de Ulúa, que finalmente será entregada por los españoles. Y la segunda, o el segundo acontecimiento, tiene que ver con una conspiración que fue descubierta de un personaje que pretendía volver con España o que anhelaba el regreso de España, de nombre Joaquín Arenas. Si yo les digo el nombre Joaquín Arenas, ustedes verán y no pasa nada. Pero si yo les digo que Joaquín Arenas era un sacerdote y era español, pues ya se imaginarán a los yorquinos descalificando y pidiendo a la Victoria que expulsara a los españoles, ¿no? Entonces, debido a esta situación y a lo que hacía Poinsett, que Poinsett había llegado a México para comprar Texas, pero al ver que no podía, pues aplicó la de divide y vencerás. Así que hay una situación
Nicolás Bravo toma las armas con el objetivo de acabar con las logias masónicas, pero Nicolás Bravo será derrotado por Vicente Guerrero. El rito escocés desaparece o queda, digamos, fuera del área de servicio y los yorquinos se consolidan como una fuerza política que van a buscarse, a hacerse del poder una vez que finalice Guadalupe Victoria. El problema del rito yorquino es que se dividían en dos bandos, los que estaban a favor de la alta democracia y los que eran defensores de la baja democracia. La alta, el privilegio para los ricos, la baja para las masas. Y uno de los representantes de la baja democracia era Vicente Guerrero. ¿Ok? Bueno. Para no hacer más largo el asunto, después de la derrota de Nicolás Bravo y el triunfo de los yorquinos, Guadalupe Victoria pues está a punto de terminar su mandato y se convocan elecciones. En estas elecciones participan dos personajes, Anastasio Bustamante y Vicente Guerrero. Debido a que eran elecciones indirectas, las legislaturas eligieron a Anastasio Bustamante. Pero el resultado de la elección no fue aceptado por Lorenzo de Zavala, uno de los personajes más cercanos al general Vicente Guerrero. Lorenzo de Zavala, con el apoyo de otros personajes, se levanta en armas en el Parián, en la Ciudad de México, y esto obliga, obviamente, a que se desconozcan estas elecciones, se hagan unas nuevas, en estas nuevas gane Vicente Guerrero. Por esa razón, Guadalupe Victoria, que tenía que terminar en 1828, extiende su mandato unos cuantos meses y eso le permite terminar en 1829. Una vez que llega Vicente Guerrero, más tarde en llegar que en tener problemas, ¿sí? Como lo veremos en la próxima sesión. Pero bueno, no olvides seguir las indicaciones para esta sesión, y si te dejé una lectura o algún otro material, por favor, realízalo, porque es importante. ¿O por qué es importante más bien? Bueno, en primer lugar porque es una evidencia de que atendiste la clase. Y dos, pues la idea es asegurar tu aprendizaje. Pero bueno, aquí la vamos a dejar. Nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos. Hasta luego.